10 de la mañana con 40 minutos. Seguimos desarrollando la pauta respecto... Está preocupada por la grabación. Tranquila, se va a quedar todo grabado, no se preocupe. Están preocupadas acá las chicas que nos están acompañando. A los temas. Fíjese que vamos a conversar con José Antonio Lefort por un tema que no deja de ser menor. Él es asesor del Centro de Desarrollo, Estudios e Incidencia de INACAP, que además es experto en habilidades del siglo XXI sobre esta temática, porque, y este también es un temazo, según estudios recientes, más del 60% de niños y adolescentes en Chile presentan síntomas de ansiedad y estrés, que entre otros motivos se da por sentirse inseguros o abandonados y por estar preocupados sobre el futuro. ¿Cómo está, José Antonio? Buen día. Hola, Pablo. Buen día. Saludos a todos los auditores y a ustedes. Oye, José Antonio, es una cifra súper preocupante, ¿eh? Así es. Es una cifra preocupante, pero yo la transformaría en una cifra desafiante para nosotros los adultos, ¿no? ¿Ya? Es importante, desde mi perspectiva, ¿cierto?, entender que los adultos, ¿cierto?, en distintos aspectos tenemos que ser capaces de escuchar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y orientarlos. Ahora, José Antonio, cuando se habla en este estudio del tema del abandono, trato de entender que no es abandono de dejarlos, que los padres se vayan para otro lado, sino que son padres que ambos trabajan, pasan mucho tiempo en el trabajo y hay poco tiempo de calidad. Es una buena... Respecto al tema del abandono, efectivamente el estudio plantea ese tipo de abandono. Quizás la palabra suena muy ruda, sí, claro, ¿no? Claro. Pero es la vorágine del siglo XXI que tiene una potencialidad muy buena, ¿no? Los padres trabajan, ¿cierto? Pueden generar condiciones muchas veces de mejor calidad de vida para todos los niños y niñas, pero eso también supone menos tiempo de los padres con los niños, ¿no? Y por lo tanto hay que ver cómo el poco tiempo que tenemos como padres, como madres, ¿cierto?, como familia, para estar con nuestros hijos, lo transformamos en tiempo de calidad. Porque en este estudio, yo me imagino, claro, consultaron a adolescentes, a niños, y si sale la palabra abandono, es porque ahí hay un síntoma inequívoco de una sensación, que tal vez, como decías tú, José Antonio, no es la real, pero ellos la perciben. Es una buena reflexión la que tú haces, Pablo. Déjame contarte una historia. Dale. Hace un par de horas atrás, ¿cierto?, salió un viral, ¿cierto?, de esto que hoy día es muy común. Es que una mamá está conversando con una niña pequeñita de 6, 7 años, ¿cierto? ¿Ya? Y aparentemente estaban conversando de qué quería hacer ella cuando grande. Esta pregunta, ¿cierto?, que solemos hacer, ¿no? Y los niños suelen, de alguna manera, plantearse hacia el futuro. Y la niña le dice, mamá, yo quiero ser explotadora. Wow. Y la mamá, de alguna manera, cree entender mal, ¿cierto? Claro. Y le dice, ¿no será exploradora, hija? No, mamá, quiero ser explotadora para explotarlo todo, ¿cierto? Y el papá al final del video le dice, ¿y eso no será muy de hombre? Y entonces, ahí, Pablo, es que entra lo que estamos viendo con este tipo de estudios, ¿cierto? Los síntomas de depresión, ansiedad. Lo que tiene que hacer un papá, una mamá, una familia, cuando un niño plantea, ¿cierto?, un tema de pasión inicial de pequeño, no es enjuiciar, no es etiquetar, es tener escucha activa, preguntar, conversar y plantearse los por qué, o plantearle los por qué al niño. Cuéntame más, ¿por qué? ¿Qué viste? ¿Cierto? Como los papás a veces no están, los niños pueden que hayan visto algún video, hayan visto fuegos artificiales, hayan visto una película, y entonces, en una época, Pablo, y esto es muy importante con relación a la introducción que tú haces, en una época en que estamos en la época de la inmediatez, de la instantaneidad, que es muy bueno, nos permite sabernos y enterarnos de todo, también tenemos que tener la precaución, los padres, las familias, pero también las instituciones que hacen aprender a los niños, como los colegios y otras, ¿cierto?, de no ser instantáneos en la etiqueta que le ponemos al niño, porque quizás detrás de esa frase que tiene la niña hay una profunda inquietud inicial, una primera vocación que tiene que ver con que la niña a lo mejor vio un reportaje sobre la minería, y hoy día hay mujeres que trabajan en la minería, sí, claro, y que, entre otras cosas, son expertas en tronaduras, Pablo. No sé si me explico. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado los papás
Y al contrario, por eso partía diciendo yo que hay que escuchar y conversar, de no etiquetar. ¿Eh? Claro, de no rotular inmediatamente. Estamos conversando con José Antonio Lefort, asesor del Centro de Desarrollo de Estudios e Incidencia INACAP. Ahora, ya sabemos que la pandemia aceleró y aumentó muchos casos de depresión en los adolescentes específicamente, pero los grados también de estrés. Y vuelvo, y no quiero ni rotular, ni etiquetar, ni estigmatizar, Sí. pero uno ve, en mi caso yo soy padre, tengo 2 hijas adolescentes. Yo también, dale. Y uno ve, claro, la inmediatez en todo. Es ahora o si no, hay grados de frustración alarmantes. ¿Cómo trabajar con ellos y decirle, a ver, bájate un cambio y analicemos la situación y vamos viendo posibles fórmulas, posibles alternativas? Qué buena pregunta y reflexión nuevamente, Pablo. Mira, yo devolvería la reflexión y yo diría que nosotros, los padres, las madres, las familias, los colegios, somos los primeros que tenemos que bajar cambios. Cuando una niña, como la que te pongo yo en el ejemplo, ¿cierto?, te plantea esto, a veces estamos en el cambio. Mira, yo siempre digo, estamos en la época del rotulado, que es muy bueno. Tenemos una ley de rotulado, ¿cierto?, en el ámbito de las comidas. Pero eso no debe trasladarse al ámbito del aprendizaje y la educación. Y entonces tú no puedes rotular ni etiquetar a un niño pequeño que te dice, oye, yo quiero ser escritor de novelas de terror, o yo quiero ser explotadora, como dice la niña, porque le gusta a lo mejor algo de la minería. Entonces, los primeros que deberán bajar los cambios somos nosotros los adultos, porque nosotros a veces tensionamos a nuestros hijos. Fíjate tú, un tema. Seguimos pensando en pleno siglo XXI, Pablo, que a los 17 años tú tienes que tomar la decisión de vida y te hacen la pregunta de ¿qué quieres ser? Como si el oficio nos definiera. Hace un par de semanas atrás salió un informe del Foro Económico Mundial sobre las habilidades que se requieren para este siglo XXI y cómo van a cambiar los oficios, pero con una velocidad potente. Entonces, cuando tú estás en un paradigma, como colegio, como papá, como mamá, distinto que un paradigma del siglo XX, a veces eres tú el que está pasado 2 o 3 cambios. Y a lo mejor el hijo te dice, o la hija te dice, papá, mira, me pasa esto, me saqué una mala nota en matemáticas y yo quiero ser ingeniera, quiero ser científica, quiero ser doctora. Todas hoy día profesiones muy masculinizadas. Y lo que hacemos muchas veces es que porque les va mal en matemáticas, en los ramos de ciencia, a las mujeres en particular, las etiquetamos de que no son buenas para matemáticas y no pueden llegar a cumplir estos sueños. Y lo hacemos en el colegio, y lo hacen los padres, y lo hacen las familias. Entonces, yo diría, hay gran responsabilidad en nosotros, los adultos, de ayudar a que nuestros niños bajen 2 o 3 cambios, y de no tensionarlos, Pablo, sino que de acompañarlos. Una niña puede empezar siendo experta en tronaduras mineras, pero después puede derivar a ser experta en salud minera. Ese es el siglo XXI, Pablo. Lo que pasa es que nosotros los adultos, que fuimos creados en otro siglo, o nacimos en otro siglo, muchos, ¿cierto? Yo también soy padre de un niño pequeño de 6 y de uno de 22, ¿cierto? Nacimos con códigos de que había que especializarse. Y entonces, desde pequeños a los niños, los empezamos a etiquetar. El malo para la matemática, la mala para la matemática, la mala para la ciencia. Y eso genera un estrés tremendo, terrible, ansiedad, depresión. Yo hago clases en la universidad a jóvenes y pasa eso, ¿te fijas? Entonces la pregunta es, ¿quiénes debiéramos bajar primero los cambios? Es un buen llamado, es un muy buen llamado porque, claro, nosotros los padres de alguna forma, yo digo sin mala intención, ¿sí? No desde la mala intención, tal vez desde el anhelo, el deseo de querer una mejor proyección, una mejor vida para nuestros hijos. Colocamos presiones sin darnos cuenta, presiones que son a veces intangibles, e insisto, no desde la mala intención, y claro, los chicos responden precisamente a esa carga de mensajes, de la presión familiar. No es que tú tienes que ser esto, no es que para que ganes plata, no es que para que no sé qué, para que viajes, y claro, les vamos aumentando una mochila en un proceso, en un periodo de crecimiento, de formación de personalidad, de sueños, de anhelos, que les terminamos pasando una cuenta muy pesada, muy pesada. Así es, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo en mi trabajo habitual? En colegios, en universidades, en empresas.
estamos, a mi juicio, en un modelo que yo planteo, que estamos en la era de las múltiples vocaciones, Pablo. Sí, claro. No necesariamente una persona, el primer oficio va a ser y para siempre, por varios motivos, porque las habilidades, la industria cambia muy aceleradamente las áreas, y segundo, vivimos mucho más. Y tú, como periodista que eres, puedes ver montones de ejemplos de gente que empieza hoy día a estudiar a los 60 años, o de niños pequeños que descubren su primera pasión y quieren ser escritores. Mira, y ahí tenemos ejemplos maravillosos de mujeres, que a veces el sesgo de género afecta mucho más a las mujeres respecto a estas etiquetas. Tenemos, por ejemplo, a Ángela Díaz Camus, que tiene un blog que se llama Negra Cesante, crítica de cine y guionista. Ella conversa en un podcast con el escritor, cierto, se me olvida en este momento el nombre, y ella plantea que a los 6 años ella descubrió que le gustaban los monstruos y las películas de monstruos. ¿Sabes lo que ocurriría hoy, en este siglo? La estaríamos mandando al psiquiatra y al psicólogo de inmediato, porque estaríamos viendo que esta niña de alguna manera está viendo monstruos, y resulta que hoy día se dedica a eso, como oficio. Barbarita Lara, ingeniera innovadora chilena, premiada en el mundo. Cuando ella, en los 2 congresos del futuro que ha participado en Chile, relata su historia, relata cómo la etiquetaron como mala para las ciencias y terminó siendo ingeniera, innovadora. Pablo Pineda, español, el primer joven, cierto, Down profesional, cuando hace 30, 40, 50 años los jóvenes Down los enclaustrábamos. Stephen King, que descubre su vocación de escritor, cierto, muy joven. Entonces, estamos en un siglo distinto, Pablo, y muchas veces no nos damos cuenta de aquello, y ponemos o proyectamos anhelos o frustraciones de padres, ¿cierto? Precisamente no de malo. Sí, obvio. Pero sí con una carga que no. Hoy día el ser humano tiene múltiples vocaciones. Solo un ejemplo. El Papa recién electo no es solo Papa, que uno podría decir la vocación sacerdotal es casi que única, ¿no? Está licenciado en matemáticas, es matemático, mira tú lo maravilloso. Entonces nosotros tenemos que hacer, y el sistema educativo en particular, Pablo, los colegios aquí tienen gran responsabilidad, los jardines infantiles, el espacio educativo debería ser un espacio de exploración de las múltiples vocaciones que tiene un niño. Entonces cuando un niño llega ya joven, a los 17, 18 años, lo que va a llegar a elegir es su primer oficio, como en el caso de esta niña que quiere ser explotadora, y a lo mejor tenemos una futura técnica en minería, en tronadura. Exactamente. Pero si yo me quedo con la primera palabra y a la niña la sanciono, le digo, ¿cómo se te ocurre decir explotadora? ¿Cómo se te ocurre que te gustan los monstruos, etcétera? Y de alguna manera la mando al psicólogo, al psiquiatra, y la etiqueto, o en el colegio la etiquetan, tú te puedes estar perdiendo futuras Gabrielas Mistrales, futuros Pablo Neruda, futuros profes Maza, futura María Teresa Ruiz, ¿cierto? Etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sesgos de género, ¿cierto? Como en este viral que te partí contando de la niñita que el papá al final del video le dice, es que eso es muy de hombre, Claro. Y lo hacemos básicamente, Pablo, porque muchos de nosotros fuimos socializados en el siglo XX y estamos en el siglo XXI, y parece que no nos hemos dado cuenta. Siglo de las múltiples vocaciones, como lo planteo yo, de las posibilidades infinitas que se le abren a un niño. Y por eso partí te di el ejemplo de la ley de etiquetado. La ley de etiquetado en el ámbito, cierto, de las comidas es muy buena, ¿cierto? Porque nos permite ver que esto tiene más calorías, más sal, etcétera. Pero no trasladar la ley del etiquetado al ser humano. No podemos colocarle una etiqueta a los seres humanos. Los seres humanos son fantásticos, maravillosos, bien guiados, bien acompañados y muy bien escuchados, sobre todo en el caso de los niños, niñas y jóvenes, como lo dicen estos estudios, que les ponemos muchas veces una carga de tal magnitud que se transforma en ansiedad, que se transforma en depresión, que se transforma en estrés. Cuando la experiencia, Pablo, de aprender, como en este video o los ejemplos que yo te doy, debiera ser lo más maravilloso, porque es lo que nos acompaña durante toda la vida. ¿Te fijas? Perfecto. José Antonio Lefort, asesor del Centro de Desarrollo de Estudios e Incidencia INACAP, muchas gracias por este tiempo con la radio. Pablo, un gusto de hablar con usted y con todos los auditores. Chao, chao. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Temazo para seguir desarrollando. Nos vamos.